Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos regala, porque se acercó a nuestra cama esta mañana. Nos abrazó, nos besó y nos da este nuevo día para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo todos los sufrimientos del Señor Jesús. Hablamos de que todo lo que dijo el Señor Jesús está escrito en el Salmo 22, salmo que escribió David. Fíjese, y vamos a ver, nos quedamos en el verso 46 y lo repetimos de nuevo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos al Salmo 22 y mire cómo dice. Sin duda, el Señor sabía este salmo de memoria. Este salmo escrito por David. Y es un salmo que proféticamente está anunciando todo el sufrimiento de Jesús. Como que si David hubiera conocido, fíjese, lo que le iba a pasar, hubiera conocido lo de la crucifixión. La crucifixión en sí todavía no había sido conocida hasta el tiempo de los romanos. El verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire, esta palabra que aparece aquí, esta palabra que dice en el verso 6, gusano, es la palabra tolait, y dice que es una referencia a un gusano específico de donde se extraía la tinta, fíjese, para teñir las telas de color escarlata. Fíjese. Este gusano tiene una característica especial, que cuando él se va a reproducir, busca un árbol y se posa ahí en el árbol y se empieza a inflar. Fíjese este gusano. Y de repente explota ahí pegado en la rama y queda un color en toda la rama, con un color rojo, un color escarlata. Y esa mancha escarlata, de esa mancha empiezan a salir los gusanitos, de esa mancha, fíjese, escarlata. Y después de un tiempo, esa mancha escarlata se hace blanca, fíjese. Ese es un fenómeno de la naturaleza. Y esa es la palabra que se está utilizando aquí en este salmo. Mas yo soy gusano y no hombre, dice. Ahora, pongámonos nosotros a pensar, fíjese, lo que sucedió en el árbol de la cruz. Cuando nuestro Señor Jesús, fíjese, que como este gusano, dice, explotó el Señor, fíjese, porque se le dice que se explotaron las entrañas al Señor. Y al clavarle la lanza en el costado le salió agua y sangre. Y esa agua y sangre que le salió de su costado produjo muchos hijos, fíjese. Y después de que le salió sangre, dice que le salió agua, que lavó los pecados de todos, fíjese, hasta dejarlos, como dice Isaías, en el capítulo 1, verso 18. Dice, venid luego y estemos a cuentas, dice Yahweh. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese. Así que, regresando al Salmo 22, el 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo,
se encomendó a Yahweh. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si usted lo lee completito el Salmo, usted se va a dar cuenta que todo lo que le sucedió a Jesús en la cruz está escrito en este Salmo. El 13 dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esto pasó literal. Al estar colgado en la cruz, cuando él quería respirar, fíjese, todo el peso de su cuerpo, todo el peso lo jalaba para abajo. La gravedad hacía que sus pulmones estuvieran oprimidos, fíjese. Entonces era imposible respirar. Y para poder respirar tenía que jalarse, mire, de la cruz, de los clavos, y con los pies empujarse para arriba para poder respirar. Fíjese, era un tormento. Fíjese, con esos clavos metidos. Llegó un momento en que el peso, fíjese, hizo que los huesos se descoyuntaran, de veras, se les zafaran, se separaran, fíjese, como está diciendo el Salmo. Y entonces, por esa causa morían de asfixia, porque ya no podían respirar. Así morían todos los que estaban crucificados. Pero aquí ya venía la fiesta de la Pascua y no los podían dejar colgados en la cruz, los tenían que bajar. Fíjense. Y lo hacían, entonces lo que hacían, si no habían muerto, les quebraban las rodillas para que al caerse, ¿verdad? Entonces ya no podían, morían de asfixia. Todo ese peso venía abajo de su cuerpo. Pero cuando llegaron a Jesús, no fue necesario que hicieran eso, fíjese. Él entregó su espíritu porque él no podía morir. No podía morir porque para morir hay que pecar. Y él jamás pecó. Nunca pecó. Fíjese. Una vez que él toma el pecado de todos nosotros, voluntariamente él entrega al Padre su espíritu. Él dijo, Señor, he cumplido, he pagado el precio, yo te entrego mi espíritu. El verso 14 dice, mi corazón fue como cera, mire, derritiéndose, dice, en medio de mis entrañas. Un cardiólogo explicando el padecimiento de Jesús en la cruz, médicamente hablando, fíjese, explica que cuando le clavaron la lanza en el costado, le salió agua y sangre, porque ese es el síntoma, que el músculo del miocardio se reventó a causa de toda la presión que tenía. Y fue la rotura del miocardio, por lo cual salió agua y sangre del costado. Fíjese, literalmente, mire, le pasó eso al Señor Jesús. El 14 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, mi vigor, dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado. Cuadrillas de malignos horadaron mis manos y mis pies. Fíjese. Mire cómo dice David, proféticamente declarando el sufrimiento del Señor y que le iban a traspasar las manos y los pies. Fíjese. El verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso sucedió. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cuando este sacrificio termine, anunciaré tu nombre a mis hermanos. O sea que usted y yo, Él es el primogénito de toda creación, dice su palabra. Es el primogénito de muchos hermanos, fíjese. Y nos está anunciando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Padre. El 27 dice, se acordarán y se volverán
Fíjense, se acordarán y volverán a Yahweh, dice, a todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aleluya, así es. Está diciendo que cuando las familias de la tierra se acuerden de lo que pasó en el Gólgota, entonces se volverán al Señor todas las familias de la tierra. Porque Yahweh, de Yahweh, es el reino y Él regirá a las naciones. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de que esto dice que va a ser contado de generación en generación hasta la última generación. Dice, toda la tierra recordará lo que hizo el Señor Jesús. Toda la tierra, todas las naciones van a saber lo que hizo el Señor Jesús. Entonces volverán a Él y lo alabarán, dice la palabra. Fíjense. Regresando a Mateo, el verso 47 dice, porque Él está diciendo, Elí, Elí, dice, lama sabactani. El 47 dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Al instante, fíjese, corrieron, uno dice que tomó una esponja con vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Se asustaron porque la profecía de Malaquías decía que antes de que cuando el Mesías se manifestara, entonces vendría Elías, dice. Pero el 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjese, ¿qué fue lo que Jesús a gran voz? Dice, en los otros evangelios lo vamos a ver, aquí no está, pero en los otros sí. Y lo último que Jesús dijo al morir fue, consumado es. Eso fue lo que dijo el Señor. Tiene que ver con Gomer, con la mujer adúltera. Él gritó, le gritó a su novia para que volviera. Fíjese, ya pagué el precio, ya te purifiqué, puedes regresar, está diciendo Jesús. Fíjese, el verso 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y esto nos habla a nosotros de que eso vino del cielo. Desde el cielo partieron ese velo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron de los sepulcros. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos que resucitaron son las primicias, mire, de la resurrección. Todos los patriarcas, esa gente que murió con la esperanza del Mesías. El 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, dice, y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquí lo dejamos, aquí vamos a dejarlo, pero que el Señor nos hable en esta mañana y podamos nosotros en ese gran sufrimiento que tuvo el Señor en la cruz, por usted y por mí, fíjese, para librarnos a nosotros, para darnos vida eterna. Para eso fue todo este sufrimiento que Él tuvo. Mire, así que agradezcámosle al Señor por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le suplico que se acerque aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Y gracias por la instrucción de tu palabra, porque eso nos acercamos a ti, Señor, para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por el guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo para que puedan decir, bendito el que viene
en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y Señor, yo te suplico por Blanca, Señor, ayúdala, sé con ella. Y también te pido por Elis. Tú sabes cuál es la enfermedad que ella padece, Señor. Yo te pido que pongas tu mano preciosa y la sanes. También que te apiades de Irene Morán, con esa bacteria contagiosa que le causa terribles dolores de estómago, Señor, y ese cansancio extremo. Tócala, mi Señor, ayúdala. Sanes a Elizabeth Benavides, que le toques esas piernas, Señor, y las sanes, que le ayudes a que le cicatricen esas heridas, Padre. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo, mi Dios. Y Alicia, Señor, toca su corazón y llénalo de milagros, Señor. Por la señora Juana Pío, con cáncer, te la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú con ella. Y te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú el que le haga justicia y lo ayude con esas 2 cortes que tiene pendientes, Padre. Para que veas por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos, sánalos, Padre. Ellos son siervos tuyos. También oramos por Norma y te agradecemos que hayas caminado, que sigas caminando, Señor. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y te suplicamos que que ayudes a Federico Figueroa, Señor. Por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor, y en tus manos lo dejamos. Por el cerebro, tócalo, Señor, sánalo. Revélate a esa familia, Padre. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe por su salud. Tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Y te suplicamos cáncer de intestino. Apiádate de él. Por Carla con cáncer de ovario. Pon tus manos preciosas ahí, Señor. Por Sandra, por la señora Irma Fábregas. Señor, pon tu mano, sánala, Padre. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. A 35 años, con 2 niños pequeños, ayúdala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, Señor, para que tú toques su corazón y la sanes. A nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales, pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Tócala, mi Dios, sánala. Y a la Raquelita destápale. Llena esas casas de tus ángeles, Señor, que las ministren y las cuiden. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hija, Señor, te pido que restaures todo su cuerpo, mi Dios. Por Juan Francisco, mi hijo, Señor. Te agradezco para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, que puedan entrar y cenar contigo, Padre. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, mi Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu Padre de la familia. Bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno